quienes vamos al cine para entretenernos o por recomendación de los que saben de cine, muchas veces uno no piensa qué es lo que está observando realmente y qué importancia puede tener una película. Y lo cierto es que yo he aprendido mucho por la Antonella, por sus programas radiales, por sus comentarios escritos en el diario y también por este libro en que me doy cuenta que la melancolía que de alguna forma nos ha abrazado a todos los chilenos en estos últimos años o décadas ya, bueno, también tiene su propio correlato y expresión en el desarrollo del cine chileno en este caso, y Antonella ha estudiado este fenómeno y lo ha traducido en este libro que hoy día presentamos y que esperamos que sea muy exitoso. Como son nuestras rutinas radiales, son rutinas en que el tiempo es muy valioso, en que tratamos que todo transcurra con cierta brevedad, sin apuro, con cierta brevedad y precisión. Porque como digo, estamos comprometiendo aquí el trabajo de 3 medios de comunicación que son los que estamos trabajando. Y este es un libro, La gramática de la melancolía cinematográfica, de la periodista Antonella Esteves, que será presentada por 2 expertos, especialistas sobre cine y sobre, me imagino yo, la misma obra en la cual Antonella ha dedicado este libro, porque uno de ellos es Marcelo Morales, que es director de cinechile.cl, cinechile.cl, y Sergio Rojas, que es profesor de investigador de la Universidad de Chile, de nuestra Universidad de Chile. Ellos van a comentar cada uno lo que les pareció este libro. Después le daremos la palabra a la escritora por si quiere decirnos algo. No tiene tampoco la obligación de hacerlo. Y finalmente vamos a compartir algunos minutos un vino de honor. Muchas gracias, les insisto por su concurrencia a nuestra sala máster. Y en primer lugar le vamos a ofrecer la palabra justamente a Marcelo Morales, que es director de cinechile.cl. Marcelo. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Antonella, por invitarme a presentar tu libro, que sé que desde hace mucho que lo estás preparando, sé todo el esfuerzo y la dedicación que le has dado. Y bueno, mi presentación va un poco enfocada en el libro, pero también dentro de todo lo que te conozco y de lo que hemos construido con el sitio y con otros proyectos, un poco como una mirada global en cuanto a ti y cómo has trabajado tu mirada sobre el cine y que se ve reflejada mucho en este libro. Qué inquietante. Voy a leer porque para no enredarme mucho. Ser cinéfilo, al menos en la generación a la que pertenecemos con Antonella, tiene un lazo muy fuerte primero con la televisión. Fue la tele nuestra primera ventana al cine. Somos consecuencia de películas que en los años 80 y 90 abundaban en la televisión abierta. Las que, valiosas o no, estaban aferradas a una forma de cine que podemos denominar clásico, es decir, historias con tractos definidos visualmente coherentes, con sus marcadas inflexiones y con un clímax final que deriva en una calculada catarsis. Eran de esas películas que llevan de la mano al espectador por un relato muy bien estructurado y que te envuelven en su mundo donde abundan los finales felices, las historias extraordinarias, la superación personal, los toques humanos, el romanticismo, el humor, etc. Pero esos gustos, si es que el interés por el cine persiste y va de la mano de una curiosidad que logra hacer que uno mire por sobre esa barrera, van cambiando. Ser cinéfilo en nuestra generación, quizá en todas las anteriores a la nuestra también, que implicaba un esfuerzo mayor, un costo grande en arriendo de VHS, DVD, en comprar cuánta revista o libro se nos cruzara. Y además, vivir en un país totalmente colonizado culturalmente por Hollywood es también una lucha en contra de la comodidad de quedarse a vivir entre aquel cine. Ser cinéfilo es una lucha diaria contra el prejuicio de que el cine es solo ese que nos rodea a diario. Ser cinéfilo es tener unas ganas indefinibles por ver algo más. Correr ese velo, cruzar ese límite y maravillarse con otros tipos de cine, de expresiones, de visiones, de estética, de contextos, es lo que nos hace cinéfilos.
En este sentido, no es tanto la cantidad de películas que vemos, sino cuáles vemos y por dónde buscamos encontrar más. Digo esto porque el libro de Antonella siento que está escrito justamente para cruzar esos límites, para derribar prejuicios, para ampliar la mirada. Y está hecho por alguien que los cruzó y que los sigue cruzando tanto desde la crítica como desde la enseñanza, y donde además invita a cruzarlos constantemente. Y no sorprende esto porque desde que la conozco hace ya más o menos 14 años, esa intención cinéfila por descubrir siempre estuvo asociada a unas ganas por aportar esa amplitud de mirada, por enseñar que la experiencia no se agota una vez que uno se para de la butaca o en esos minutos en que uno se olvida del mundo real, que el cine es solo la chispa de una experiencia que excede la pantalla. Siguiendo con esta última idea, recuerdo que de nuestras primeras conversaciones no solo surgieron gustos similares o aprendizajes mutuos, sino que sobre todo brotó una idea que me parece ser el motor de este libro y el que lo hace tan atractivo: su intención de llegar con claridad a un lector que no necesariamente es un acabado teórico, esteta o entendido del lenguaje cinematográfico. Y la idea de claridad, en este caso, está lejana de la simpleza. Y es más bien hermana de una democrática idea de hacer del conocimiento algo que puede estar al alcance de la mano si éste se proyecta con la solidaria intención de que todos puedan llegar a comprender de la manera más directa posible lo que se quiere decir. Hay una confianza en el lector, como así también la intención de invitarlo a ir por más. Este es un libro que está escrito sin un gramo de imposición teórica, aunque está llena de ella, pero no busca dar por cerrado al lector las posibilidades de seguir expandiendo reflexiones en torno a los conceptos de melancolía, modernidad, barroco y neobarroco. Así, esta gramática de la melancolía cinematográfica aplicada a las 4 películas chilenas escogidas: Lucía, de Nail Satala, Sentado frente al fuego, de Alejandro Fernández, Las cosas como son, de Fernando Lavanderos, y El futuro, de Alicia Cherson, aterriza sobre ellas no como quien busca ponerles un traje que se acomoda a una visión teórica, sino que las películas más bien surfean por conceptos que las engrandecen, que además exigen un nuevo visionado, ya despojado de los prejuicios que posiblemente hicieron que pasaran casi desapercibidas frente al espectador chileno. Esos prejuicios tales como denominar las películas personalistas, desconectadas de su época, ombliguistas y vacíamente contemplativas. Incluso yo me considero culpable de haber visto algunas de ellas bajo alguno de estos prismas. Culpas que este libro me ha puesto por delante y que me han obligado a repensarlas. Son pecados de una crítica y de un tipo de espectador que carga demasiado con los postulados del nuevo cine chileno y latinoamericano, en donde el cine debía tener una conciencia superior del contexto, que debía invitar abiertamente siempre a la reflexión social, a la crítica política, al discurso militante. Lo que Antonella postula, y siento que es quizás lo más original y valiente que contiene su libro, es que más allá de lo que ella llama fondo, vulgarmente digamos aquí fondo, que sería lo que se dice y se escucha de la película, hay una forma a la cual no le hemos prestado suficiente atención dentro del cine chileno reciente. Una forma que sería las imágenes, al desnudo, lo puramente cinematográfico, que busca acercarse a lo indecible, a aquella melancolía por lo trascendente que a su vez se explica solo por el contexto en el que están hechas. La forma entonces no es solo superficie, sino que una ventana hacia el interior, y ese interior está a su vez conectado con el exterior, con la realidad, con el contexto, con lo que nos pasa como sociedad. Como dice el libro, nada está puesto ahí por casualidad. Ningún minuto es un tiempo muerto dentro de estas películas. Por más que la cámara no se mueva, por más que el personaje no haga nada, en esos minutos, nos dice Antonella, está pasando algo muy importante si nos tomamos la molestia de mirar. Repito, el gran triunfo del libro está justamente en este efecto de estimular, de remover al lector, de sacudirlo de ideas preconcebidas que solo ciegan la mirada. Y esto solo viene de ese deseo cinéfilo por compartir una experiencia que de la que ella descubrió viendo estas películas que, citando al libro, se construyen contando con la habilidad del espectador para ir dándole sentido a aquello que se le propone. Porque Antonella, más que en el ojo del experto, crea la experiencia comunitaria que implica ser un espectador de cine. Es un libro que finalmente no solo tiene el valor de trazar una original mirada analítica teniendo como base el bello concepto de la melancolía, sino también que eleva a estas 4 películas y a toda una generación de películas chilenas injustamente muy miradas por debajo del hombro hacia una nueva posibilidad de valoración que resulta estimulante y renovador, gracias a su fuerte ganas de comunicar que el cine no solo debe ser un artefacto que entrega historias bien engrasadas por un deleite pasajero, sino que posibilita una amplitud experiencial que cuando logra acercarse melancólicamente a eso indecible y trascendente, solo a través de lo puramente cinematográfico, conforma una experiencia que solo amplía nuestras percepciones y emociones.
Wittgenstein señaló que una palabra nueva es como una semilla fresca que se arroja al terreno de la discusión. Cuando un libro logra ser esa semilla fresca, gracias a su originalidad y a su amenidad con el lector, su existencia está más que justificada. Bueno, no me queda otra más que agradecer a Antonella por este empuje a mirar al cine chileno con otros ojos y con otras perspectivas. Gracias. Gracias, amigo. Muchas gracias, Marcelo, por tu comentario. Naturalmente vamos a tomar registro de ese texto porque sería bueno publicarlo en nuestro diario. Y enseguida, bueno, yo estaba mirando la fotografía del libro y le fui encontrando mucho más sentido en la medida que te escuchaba, Marcelo, y en la medida que leí este libro también. Y la verdad es que es una imagen tan expresiva de lo que es la melancolía, que es una gran ilustración para este libro, que estamos muy contentos de cómo resultó, además, porque en esto de hacer libros no solo uno se preocupa del contenido, que el contenido resulte fiel a lo que la autor o la autora se propuso, sino que también, bueno, resulte un texto agradable, de fácil lectura, atractivo desde el punto de vista del diseño. Y creo que aquí está esto muy bien logrado, gracias además al concurso de Gloria Barros, que es nuestra diseñadora. Bueno, le vamos a ofrecer la palabra a continuación a Sergio Rojas, quien es profesor e investigador de nuestra Universidad de Chile. Sergio. Gracias, Juan Pablo, y gracias también a Antonella por invitarme a participar de esta escena, que es una escena muy importante, y especialmente importante, entre otras cosas. Quiero hablar fundamentalmente del libro, ¿no es cierto?, pero no puedo dejar de mencionar la instancia en la cual este libro se gestó y se desarrolló, que fue justamente en el marco de la tesis de magíster en Artes, Convención en Teoría Historia del Arte en la Universidad de Chile, un programa del que soy parte, y fue una investigación que se desarrolló, digamos, bajo mi patrocinio. Entonces, en ese sentido me siento especialmente, gratamente, digamos, comprometido con esta escena. Y por lo mismo, por esa relación, digamos, interna, ¿no?, que tengo con las ideas que en ese momento fue desarrollando Antonella. Después ha dado una vuelta, está ahora en el marco de su doctorado, y entonces ha pasado un tiempo, y el libro, un tiempo de madurez, digamos, respecto a ese mismo momento de la tesis, y esto es lo que ha resultado ahora. A ver, quiero hablar, como digo, fundamentalmente del libro y de la tesis que es el libro, ¿no? Es decir, habría que despejar un primer, ¿cómo se podría decir? Un primer malentendido que podría producirse, ¿no es cierto? Cuando uno se encuentra con un libro sobre cine, uno piensa que el libro puede ser sobre género, puede ser sobre historia del cine, puede ser sobre una época. En este caso uno dice, bueno, cine chileno, y la expectativa puede ser que el libro es una especie de que nos vamos a encontrar ahí el who is who del cine chileno, ¿no? Por lo tanto, las 100 películas imperdibles, etcétera, ¿no? No. El libro es fundamentalmente una tesis sobre el cine chileno, ¿no? Por lo tanto, es una lectura sobre el cine que cada uno asimilará, discutirá, ¿no es cierto?, reflexionará, y desde allí podrá examinar las películas que ha visto y que no necesariamente están mencionadas en el libro, y las películas que van a venir. En ese sentido, me parece fundamental el punto de partida del libro, en donde la melancolía es propuesta por Antonella como una suerte de sentimiento epocal, ¿no? Es un sentimiento epocal en nuestro país, y que lo hace corresponder más o menos a lo que se denomina la transición, ¿no? La transición democrática, ¿no? O sea, hay un tramo que Ruffinelli en el prólogo también lo subraya, el tramo que va, ¿no es cierto?, de la dictadura no solo a la democracia, sino que al presente, ¿no?, al presente de la democracia, ¿no? Entonces, lo que está leyendo el libro es una especie de pathos, ¿no?, un sentimiento epocal, ¿no? Y ese sentimiento epocal es leído desde el nombre de melancolía, ¿no?
Ahora, ¿qué es lo que ocurre con el cine que se va desarrollando en este tiempo, en este periodo? Antonella habla de una desnaturalización del relato, ¿no? O sea, el relato, el verosímil, ¿no es cierto?, del relato, ¿no? Muchas veces pauteado, ¿no es cierto?, desde una cierta preconcepción hollywoodense, es en este caso desnaturalizado. Eso no significa necesariamente, ¿no es cierto?, alterado, puesto al revés, sino que los recursos, ¿no?, que habitualmente sirven a la construcción del relato, de tal manera que el espectador atiende a lo que está sucediendo y no cómo se está haciendo. De pronto, cuando algo no se entiende, el espectador dice, ¿qué es lo que está haciendo el director aquí?, ¿no? Pero si todo se entiende, el espectador va siguiendo una historia. Entonces, la desnaturalización del relato consiste justamente en hacer emerger los recursos con los cuales la historia se construye. En este caso, hacer emerger el lenguaje del cine. Y esto lo relaciona Antonella con lo que podríamos llamar la condición sociopolítica del cine. Ahí también, habitualmente, ¿no es cierto?, se piensa que una obra, en este caso el cine, se inscribe epocalmente, ¿no? O sea, habla de una época en la medida en que se hace cargo de los temas de la época, ¿no? Bueno, nuevamente aquí la desnaturalización del relato va en la dirección de que este no es un cine que esté necesariamente abordando temas epocales, ¿no? De tal manera que el espectador pueda coincidir en problemas psicológicos, por ejemplo, o temas políticos, sino que la condición sociopolítica de este cine está referida a la forma. No es tanto una cuestión de contenido, ¿no?, sino una cuestión de forma. Y yo diría que esa es la tesis central, la tesis fundamental del libro. Antonella habla de un estado postraumático, ¿no?, que sería el momento en el que nos encontramos, ¿no?, el momento en el cual se encuentra el país. Eso se le llama también neoliberalismo. En fin, hay muchos nombres, ¿no?, para nombrar eso indeterminado. Se le puede llamar también individualismo. Tal vez la expresión más adecuada, en tanto expresión provisoria, ¿no es cierto?, sería la noción de individualismo neoliberal, ¿no? Ese individualismo neoliberal es lo que algunos autores han llamado el fin de la sociedad, ¿no? O sea, estaríamos asistiendo, es una tesis discutible, estaríamos asistiendo al fin de la sociedad, ¿no? ¿Qué significa el fin de la sociedad? Significa el fin de los vínculos sociales, ¿no? Los vínculos sociales protagonizaron el siglo XX, ¿no? Cuando se habla de vínculos sociales estamos hablando de los sindicatos, ¿no es cierto?, de los colegios profesionales, de cualquier tipo de agrupación que no sea comunitaria, ¿no? O sea, que no son lazos familiares, que no son lazos religiosos. Entonces, un centro de padres, una junta de vecinos, en fin, gente que pertenece a un club de ajedrez, o sea, todos esos son vínculos sociales. Hoy día estaríamos asistiendo al debilitamiento de esos vínculos, con lo cual se va haciendo manifiesto que esos vínculos, aun cuando eran sociales, eran portadores todavía de una especie de sentimiento comunitario, ¿no? Eran vínculos sociales, pero de alguna manera generaba la expectativa de un sentido de pertenencia, de un sentido de filiación. Entonces, hoy día este individualismo neoliberal habla justamente de una sociedad en donde esos vínculos se han debilitado, se han transformado en una cosa, podríamos decir, más bien procedimental, ¿no?, o formal. En ese sentido, entonces, la melancolía es propuesta por Antonella como un duelo, ¿no es cierto?, pero un duelo sin objeto, ¿no? Esto es muy interesante. ¿Qué significa esto? Significa que esta melancolía no tiene que ver con la pérdida del objeto, ¿no? No es que haya un objeto perdido en sentido estricto, sino que lo que se ha perdido es la posibilidad de encontrarlo, ¿no? Podríamos decir que ese objeto siempre ha estado perdido, ¿no? Será la identidad, será, en fin, el sentido de pertenencia, en fin, cualquier tipo de utopía, ¿no? Siempre estuvo perdido, pero siempre fue posible encontrarlo, ¿no? A través de la lucha, a través del compromiso, a través de las creencias, etcétera, ¿no? Hoy día, entonces, lo que se ha perdido no es el objeto, sino que lo que se habría perdido es la posibilidad de encontrarlo. En este sentido, entonces, el cine, en este libro, no es tanto un corpus, ¿no?, aun cuando hay 4 películas que son las películas protagonistas, por así decirlo, de este libro, ¿no? Pero yo diría que en este libro, en general, el cine no está propuesto como un corpus de películas,
sino que está propuesto como un lugar, ¿no? El cine es un lugar desde donde reflexionar lo contemporáneo, ¿no? Desde donde reflexionar nuestra condición contemporánea, entendiendo que aquí lo contemporáneo no es lo actual. Lo contemporáneo no es lo actual, lo contemporáneo no es ese lugar hacia donde se dirigen los focos del momento, ¿no? Los titulares de la prensa, ¿no? Lo contemporáneo es algo que trasciende la actualidad, el carácter pasajero, ¿no es cierto? El carácter, en fin, mercantil, en último término, y por lo tanto, contemporáneo puede ser algo que está ahí inscrito en el presente y que lleva allí, que lleva 5 años ahí, 10 años, tal vez ha estado allí todo el siglo XX y todavía está allí, ¿no? La melancolía, entonces, insisto en ese punto, no está producida por la pérdida, ¿no? Sino por la imposibilidad de seguir buscando, ¿no? Habla Antonella de una crisis de la representación, de una imposibilidad de representar el presente. Entonces, claro, cuando uno se encuentra con este título, ¿no es cierto?, Gramática de la melancolía cinematográfica, y no reflexiona la tesis del libro, ¿no? Todavía, ¿no? O pasa muy por encima esperando llegar rápidamente a las películas, uno se encuentra con la sorpresa de que una película como, si hablamos de melancolía, ¿no es cierto?, una película como Se arrienda debería ser de Fouquier, ¿no es cierto?, debería ser una película protagónica del libro, ¿no? O una película como La vida de los peces, ¿no? Claro, tendría que ser, y no está. Claro, ¿no? Porque la melancolía no es un tema. En esas películas, ¿no es cierto?, la melancolía es un tema, ¿no? Y hay sujetos melancólicos, ¿no? Hay individuos melancólicos, ¿no?, que perdieron algo, perdieron un relato, perdieron una épica biográfica que estaban construyendo, perdieron un amor, etcétera. No, desde la tesis del libro diríamos que no existe relato melancólico, ¿no? Un relato melancólico sería una contradicción en los términos, ¿no? Un relato melancólico todavía es algo a lo cual aferrarse, ¿no? Una historia de amor fallida es todavía una gran historia, ¿no?, en la cual perderse por un rato y entretenerse, ¿no?, y cortar la relación con nuestra condición, digamos, contemporánea. No, aquí la melancolía no tiene que ver con el relato, la melancolía es la falta de relato, ¿no? La falta de relato, cuando se habla, ¿no es cierto?, de la falta de relato, de la falta de cuento, incluso en la política, ¿no es cierto?, se habla de que ya no hay cuento, ¿no? Diríamos, ahí está operando esa melancolía que está en la tesis del libro, ¿no?, en la falta de relato. Yo relaciono esto en general con algo que denomino el agotamiento del paradigma humanista, ¿no? Por ejemplo, en términos políticos, ¿no?, lo ilustro inmediatamente, ¿no es cierto?, el fin de la política hegemónica, ¿no? Si pedimos un ejemplo respecto a esto, bueno, venimos saliendo ya de una elección presidencial que fue bastante sorpresiva, ¿no? Y yo diría y yo no dejaba de pensar en eso cuando revisaba el libro, ¿no? Ayer justamente, ¿no?, conversando con unos estudiantes en un posgrado, ¿no es cierto?, me decían, bueno, ¿qué pasa con los sondeos de opinión pública que fracasan, ¿no?, no se han actualizado, ¿no? Yo diría, no, el problema no es ese, ¿no? El problema es que el tipo de relación que los individuos establecen con la política es lo que está cambiando, ¿no? Esa relación es la que está cambiando y que ya no se deja leer en clave ideológica, en clave de compromiso político, a la vieja usanza, digamos, es otro tipo de compromiso. Eso es lo que llamaríamos el fin de una concepción hegemónica de la realidad. Este libro habla de eso. La melancolía habla justamente de eso. Hay una frase de Lipovetsky que cita Antonella que yo creo que es muy importante, ¿no? Dice, el narcisismo ha abolido lo trágico, ¿no? El narcisismo ha abolido lo trágico. El sujeto de esta época melancólica es una época narcisista, ¿no? Pero ¿qué significa en este caso el narcisismo? El narcisismo no es el sujeto, ¿no es cierto?, que una especie de lugar común, ¿no es cierto?, el sujeto que está enamorado de sí mismo, el sujeto que se encuentra a sí mismo, ¿no es cierto?, tan encachado que no requiere de los demás. No, el narcisismo es fruto de una especie de desequilibrio, ¿no? El narcisista es aquel que ha retirado, ¿no?, ha retirado todas sus apuestas, toda su energía depositada en distintos lugares, en distintas actividades, las ha retirado y las ha concentrado en sí mismo porque tiene una herida, ¿eh? Y por lo tanto su vida consiste en acariciar esa herida, ¿eh?
Ese es el sujeto narcisista, ¿no? Hoy día hablaríamos de una época narcisista, en tanto época sin relato. ¿Qué tipo de cine entonces sería este? Si no es un cine de temas melancólicos, ¿no? Un cine de sujeto, de personajes melancólicos. La tesis del libro es que este tipo de cine se caracteriza por la emergencia de los recursos formales. Es un cine que genera un sentido de trascendencia a partir de la elaboración de historias mínimas. Ya es un lugar común, ¿no es cierto?, a la hora de mencionar ejemplos. Si tenemos poco tiempo y se trata de mencionar un solo ejemplo, entonces, bueno, la mantequilla derritiéndose, ¿no es cierto?, en Play ya es una especie de ejemplo ejemplar. Es un cine que requiere la participación hermenéutica del espectador, ¿no? Es un espectador que va buscando sentido en lo que ve, y lo que ve son historias mínimas, ¿no? Y las claves son el montaje, los planos secuencia, los primeros planos, con o sin un orden cronológico. O sea, sintetizo la tesis del libro y con esto creo que terminaría. Este tipo de cine no es una, ¿cómo se podría decir? No es una vuelta de tuerca, ¿no es cierto?, sobre la idea de que ya nada tiene sentido, de que se acabaron los relatos. No. Ese sería el cine melancólico, justamente desde un punto de vista temático, de la construcción de personajes, ¿no es cierto?, que vagan, que son infinitamente seductores justamente en su falta de sentido. Son casi personajes románticos. Acá no. Aquí de lo que se trata más bien es de un cine que lo que hace es, de alguna manera, conservar esa pérdida, no declararla, no celebrarla, sino que más bien conservar esa pérdida y de esa manera conservar la búsqueda, ¿no? Se trata de hacer, y en esto Antonella cita a Giorgio Agamben, se trata de aparecer como perdido un objeto inapropiable. En ese sentido, entonces, de lo que se trata es de seguir esperando, ¿no? Esta gramática de la melancolía en el cine que analiza Antonella no es aquello que viene a sancionar el sinsentido, ¿no?, sino que es aquello que dice todavía estamos esperando. El personaje que está en la portada, ¿no es cierto?, en la portada del libro, que corresponde a la película Lucía, ¿no?, diríamos, es un personaje que está de alguna manera esperando, ¿no?, y está esperando en esos objetos mínimos, ¿no? Casi ya cerrando el libro, Antonella dice que es posible todavía esperar que las películas nos desoculten el mundo, ¿no? Yo, leyendo esa frase, agregaría algo más. Creo que se trataría más bien de películas que nos hagan presentir que aún hay algo oculto, ¿no? Bueno, este tipo de películas, a diferencia de las películas que tematizan la melancolía, que dicen que ya todo se perdió, este tipo de películas lo que señalan más bien es que aún hay algo oculto, ¿no? Y dispone al espectador a buscar eso oculto en lo mínimo, ¿no?, en los objetos cotidianos. Por eso que me parece también muy acertada la portada del libro. Bueno, es un libro que me entusiasmó mucho, creo que se nota. Así que muchas gracias, Antonella. Gracias. Muchas gracias, profesor Rojas. ¿Hay algo oculto? ¿Hay alguna esperanza? Eso es lo que me gustaría, claro, haberle preguntado al comentarista, pero se lo hacemos a la autora del libro mejor. El tema está claro. La originalidad también de descubrir en las películas, en algunas películas, un grupo de películas en este caso, este lugar común, este común denominador de la melancolía también es muy especial. Pero, claro, yo leí este libro hace varias semanas porque tengo la obligación de hacerlo antes que los que están en la sala, ¿no? Pero me quedó un sentimiento más que de melancolía, de amargura. ¿Ah? De descubrir lo que hemos vivido todos estos años, porque también la gracia de Antonella es que
siendo una experta en el tema cinematográfico, también una persona de alta sensibilidad política en este caso. Ella ha interpretado con su libro también el momento político, el momento, bueno, que se prolonga tanto tiempo de esta larga, interminable transición, postdictadura, llámesela como se quiera. Le vamos a ofrecer la palabra a la autora para que, bueno, si quiere ahondarnos sobre lo que nos ofrece ahora o simplemente quiere saludarlo a todos. Bueno, muchas gracias por venir. De verdad, ver la sala máster tan ocupada un día martes es un honor y un privilegio. Primero, gracias a los 3 varones que me acompañan en esta mesa. Honestamente, no alcancé a meter los agradecimientos en el libro de puro despistas que soy, pero si tuviera que agradecer a ellos 3, estarían de hecho, porque sin ellos 3 no hubiera sido posible el libro, así de simple. Yo trabajo en Radio Universidad de Chile desde que hice mi práctica en Los Jóvenes 2001. Entonces, claro, es muy joven. Y llegué acá por mi profe. Y después nunca me fui de acá porque con todo lo inquieta que soy, Juan Pablo siempre me ha dado las posibilidades de que yo siga creciendo y siga estudiando y siga haciendo otras cosas en paralelo, entre otras Cine Chile. Y por supuesto es su entusiasmo y su confianza la que permite que mi segundo libro esté acá publicado. Marcelo ha hecho que Cine Chile sobreviva a pesar de mi súper ocupada agenda y mi capacidad para estar siempre. Y ahí tienen, o sea, una página web que es fundamental para el cine chileno y que también como investigadora me tocó utilizarla para este libro y para lo que estoy haciendo ahora. Y uno dice, ay, menos mal que existe Cine Chile. Y por supuesto Sergio Rojas tuvo una paciencia conmigo, yo empecé a escribir esto en el 2001. Y defendí mi tesis en el 2014. Así que fue un largo proceso y que finalmente una de las razones por las que terminé era porque adoro a Sergio y me da vergüenza mirarlo a la cara sin haber terminado el libro. Y yo creo que quedándome yo soy una optimista, o sea, hago todo lo que hago porque creo que la comunicación es posible. Y una de las cosas que hago, y es entre paréntesis súper rara esta situación para mí porque llevo muchos años dedicada a preguntarle a otra gente sobre las cosas que hace y a escribir sobre lo que otra gente hace, entonces es muy raro. Bueno, pero esto también es escribir sobre lo que otra gente hace. Y mi invitación básicamente es a pensar sobre lo que ellos hacen y yo creo que la esperanza está en que podemos comunicarnos incluso de manera poco esperada respecto a esas cosas que no queremos hablar. A mí me parece que la melancolía se produce porque no hablamos y porque hemos querido seguir adelante construyendo un país como si no nos hubiera pasado nada. Y mi pregunta inicial era, probablemente, ¿es posible hacer eso? ¿Es posible que nosotros, los que nacimos en dictadura y los que nos transformamos en profesionales en este sistema neoliberal, podemos vivir tranquilamente sin tener dolores por eso? Y es posible que las películas no hablen de eso, que no haya ahí una salida para eso. Ojo, yo no soy fan del cine contemplativo. Los que me conocen y leen mis críticas lo saben. Encuentro que es súper injusto con el espectador poner un plano secuencia de 5 minutos sin explicarle por qué. Y lo que yo estoy aquí proponiendo son que estas películas funcionan porque sí le dan la entrada al espectador para poder entender eso. Entonces, es una película como Lucía, por ejemplo, que es la de la portada, y gracias a Niles por permitirme usarla en la portada. Lucía nunca explicita qué es lo que le falta, pero la manera en que está construida la película es de una poética y la manera en que ella se mueve por Santiago y ve cómo su barrio de casas se empiezan a llenar de edificios y ella visita a los pilotos y con una sensación de extrañeza y al mismo tiempo de deseo de querer pertenecer a ese otro Chile, explicita muy bien eso que un poco nos pasa a todos, que somos como un poco marcianos en este Chile que nos toca habitar. Y por eso a veces sentimos que nos falta algo, pero no sabemos nombrar ese algo. Y a mí me parece que una de las fantasías más potentes del cine es salir con una sensación compartida. A mí lo que de verdad me moviliza es lo que le pasa al espectador, porque yo soy espectadora, no soy realizadora. Entonces, como que puedo entender la fascinación de los realizadores por hacer películas, pero a mí lo que me conmueve como espectadora es cuando salgo conmovida de una película porque sentí que me pasaron cosas. Y las películas que escogí son todas películas en las que me pasaron cosas porque me encontré con lo humano frente a estos personajes poco épicos,
con muchas preguntas, con muchas dudas, sin un destino definido, como uno mismo también, y como mucha gente que uno conoce, como muchos chilenos de hoy día. Y de alguna manera la invitación del libro es a acercarse a una mirada, porque yo creo que no le queda nada más que proponer eso, así como aquí hay. Por supuesto, siendo periodista, el libro tiene toda una línea de contexto y se instala dentro de explicar cómo se producen estas películas, de dónde vienen y cuál es el panorama de la producción chilena. Y también abogando un poco por algo que acá en la radio es fundamental y que alimenta también en nuestros proyectos con Marcelo, que es acercar al público chileno al cine chileno. Como dice muy bien Marcelo, estamos monopolizados por una mirada que es otra mirada, que es una mirada de hombre blanco, heterosexual, de primer mundo, que habla inglés. Y nosotros creamos nuestro imaginario desde ese lugar, cuando tenemos tantos imaginarios más cercanos, y igualmente hermosos y igualmente accesibles para entrar. Así que eso, muchas gracias por venir, y muchas gracias Juan Pablo nuevamente, y a Sergio y a Marcelo, que en sus ocupadísimas agendas se dieron el tiempo de leer el libro. Sergio, nuevamente, en la versión, porque esto no es la tesis, esto salió de la tesis, pero es otra cosa que hicimos. Por supuesto, gracias a Jorge Ruffinelli, le mandaremos las gracias luego, que para mí es la mayor autoridad en cine latinoamericano. Entonces, cuando me dijo que sí, que me escribía el prólogo, yo saltaba por los aires. Y para mí fue un honor que él se animara a escribir eso, y además porque también me otorgó una mirada de un otro, porque como dice él, yo escribo muy desde estos somos, y quien me lee sabe dónde estamos, y él un poco le da ese contexto. Muchas gracias a Gloria, que ustedes no saben lo que corrió para que hoy día fuera posible, y por el diseño hermoso que tiene el libro, y a Danae, que también tuvo una mirada muy amable, muy enriquecedora para mí en la revisión del libro. Así que solo agradecimientos ahora. Lo logramos. Aquí está, el libro nació. Gracias a ustedes por venir, y bueno, podremos ahora disfrutar de una copita de vino. Bueno, muchas gracias. Por supuesto que gracias a ti, en primer lugar, Antonella, por confiarnos en esta publicación. Gracias a las películas que hicieron posible el libro también, claro. porque Perdón. la verdad no les cuenten que es que yo voy a ser muy honesto, yo he visto solo una de esas películas y ahora las voy a ver todas, porque tienen este común denominador que ha descubierto Antonella. Simplemente invitarlos ahora a un brindis por la autora, por los presentadores, ¿no es cierto?, por el éxito de esta publicación. Muchas gracias. Muchas gracias.